Bienvenidas y bienvenidos. Desde este momento, Miguel López, tratar de escudriñar y buscar cuál es la vuelta. Y Juan Alfonso, otra manera de ver las cosas, se encargarán de contarte lo que los grandes medios de prensa no pueden decir. ¿O será que no quieren? Ya comienza El Ojo en la Oreja, otro punto de vista para escuchar. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches tengan todos ustedes. Depende del punto del mundo donde estén escuchando. Esto es El Ojo en la Oreja, un punto de vista distinto para escuchar. ¿Lo dije bien, Miguel? Y sí, bien. Lo importante es el objetivo, ahí va. Lo importante es el objetivo. Espero que estén todos bien. El Ojo en la Oreja es este programa que ya va por el cuarto. Sí. Bien, vamos, de a poquito vamos avanzando. Hoy tenemos para hablar sobre la clase trabajadora como rehén de la situación. ¿Qué te parece el título? Bien. Cuando hablamos de eso, hablamos trayendo un poco el recuerdo de que habíamos estado hablando de sindicato, habíamos estado hablando de la relación obrero-patronal en muchos casos. Exacto. Y no, no nos dio el tiempo en realidad para ver, bueno, ese trabajador que forma parte de un colectivo o es trabajador único, ¿no? En el caso hablábamos de las empleadas domésticas. Hay diferentes tipos de trabajadores, ¿no? Está el trabajador público, el privado, el que trabaja en colectivo, el que trabaja por la cuenta, etcétera. Y bueno, ahí justamente está enganchado con el tema de la gente en la calle que estuvimos hablando también. O sea, muchos trabajadores, ¿no?, que terminaban en la calle. Pero bueno, mira, como para introducirnos al tema y más o menos ubicar a la gente que, bueno, estamos en Uruguay, estamos en Montevideo, y el salario mínimo en Uruguay actualmente es de 19.364. 19.300 vamos a poner así para redondear, ¿no? Para que sean números redondos. Y estamos hablando de que eso se aprobó en enero de este año, en enero del 22. Bien, eso es el sueldo mínimo de un trabajador, ¿no? Sí. A ese sueldo mínimo lo que se le hace, el que gana ese sueldo, son los descuentos de aportes para la jubilación, para el sistema de salud, todo ese tipo de cosas. Ahí va. ¿En cuánto le queda ese sueldo? Y más o menos... Más o menos 10, 11 mil pesos. No, sí, bueno, no. Un poco más. Ponele que 17, si estamos hablando de solo los aportes, pero no te olvides que esa gente tiene que cubrir determinados gastos. Claro, sí, transporte. Exacto. ¿No? Por ejemplo, la sociedad médica está ahí dentro de eso por el FONASA, pero hay algunos lugares donde tienen la ventaja de tener cierto cupo de tickets de medicaciones o de consulta. Exacto. Y en otros lados no. Hay gente que, esos trabajadores, algunos envían a sus hijos a la escuela pública, otros no. Un colegio, por menos que salga, debe estar no debe salir menos de 3.000 pesos. Entonces, entrar a juntar. Y por lo que habíamos hablado en otros programas anteriores, que vos lo mencionaste más de una vez, una canasta básica que ronda los 100.000 pesos, vos necesitarías 5 personas con aporte laboral, o sea, con sueldo de 20.000 pesos para poder solventar una canasta básica que está pensada para 4 personas, ¿no? O sea que claro, para una familia tipo de 4 personas. Ya estamos perdiendo plata ahí, solamente en ese cálculo así por arriba. Sí, la verdad que es una vergüenza, ¿no? Por supuesto. Teniendo en cuenta también que el sueldo de un diputado, por ejemplo, a ver, yo parto de esta base, a ver si me hago entender. Diputados, senadores, presidente, vicepresidente y toda esa gente que está en cargos políticos públicos, ¿no? Ministros, edecanes. Sí, todo eso. Son empleados del pueblo, ¿no? Son empleados del pueblo. Y el pueblo los elige y, bueno, trabajan ahí. ¿Por qué son empleados del pueblo? Porque el pueblo, con sus aportes, es el que les paga el sueldo, ¿no? Y el pueblo es el que dice, bueno, a ver, la propuesta que vos estás haciendo a mí me sirve, no me sirve, yo te voto a vos o voto a aquel, porque mis ideas y mi conveniencia va para ese lado. Entonces, para que vos hagas eso que decís, yo te contrato a vos, yo te voto a vos. Es como una especie de contrato para decir, bueno, a partir de ahora vos vas a estar 5 años
en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, en la Presidencia, donde sea que te toque, ¿no? Para trabajar en lo que vos me diste expectativa de que va a ser. Claro, ¿no? hablando de trabajadores, son gente que está asalariada gracias a la Constitución de la República, los aportes de la masa trabajadora legal. Sí, obviamente. Son los que le solventan los costos de funcionamiento tanto al Parlamento como a los diferentes ministerios, el Poder Ejecutivo, Poder Judicial y los diferentes estamentos del Estado. Básicamente, ahí tenemos una de las grandes contradicciones, ¿no? Salarios muy ostentosos o muy onerosos de servidores públicos y otros servidores públicos también que ganan muy poco dinero. A eso lo está alimentando una masa trabajadora que en general es la mayoría de esos trabajadores están muy por debajo del índice medio, o sea, de la media del promedio de los salarios del Uruguay. ¿Por Claro. qué? Porque esos salarios onerosos, más los ingresos de patrones que se anotan como trabajadores, también suben el número del grosso de los salarios, pero claro, al haber una gran cantidad de trabajadores que ganan por debajo del promedio, los que ganan mucho suben el promedio, pero los que ganan poco son la gran mayoría. Entonces, son los que terminan de solventar toda esa onerosidad. Claro, justamente, y bueno, te iba a decir, nos fuimos un poquito, el sueldo de un diputado está a 289.000 pesos, Ahí está. ¿no? Ahí tenés entre 19.000 y 289, Claro. ¿no? Bueno, un poco lo que estabas diciendo vos también. Digo, entonces, ¿qué pasa? También quiero pensar de que no muchos ganan estos 19.000 pesos. Sí. Por lo general andan en los 23, 25. Digo, tampoco es una exageración. Por supuesto. No, digo, mirá qué gran diferencia, ¿no? No. Porque esos 3, 4.000 pesos se te fueron en agua, luz, gas, y gracias. Y sí, y bueno, no, y estamos hablando de una comida, ¿no? La comida, Claro. como tema, que es también una cuestión ahora, hoy por hoy, muy en la incertidumbre, porque si bien en algún momento hubo una especie de autocontrol de precios, hoy sale un gobierno a decir que va a intentar hacer acuerdos con los empresarios para el control de los precios, te manda 2 o 3 datitos que todavía no están confirmados, o además te promueve 2 o 3 importaciones de alimentos en un país productor de alimentos y cree que con eso va a frenar la inflación, va a dejar contenta a la gente y va a poder alimentar al pueblo. Pero en un país productor de alimentos, como decís vos, en un país que me crié escuchando que es un país ganadero, ¿no? El gran porcentaje de la carne se exporta, encima se exporta en pie, que eso le saca trabajo a los trabajadores de los frigoríficos, ¿no? Pero se exporta en pie, y como acá nos quedamos con la resaca, ¿qué vamos a hacer? A traer de Paraguay. Por ejemplo. O sea, por ejemplo, ¿no? Claro. Por otro lado está el tema de que le echaron la culpa al tiempo y los temporales que hubo en el mes de febrero, creo que fue. Enero, febrero, que mató una cantidad de gallinas, hay pocas gallinas, entonces ahora los huevos aumentaron. Y va a haber que traer pollo de Brasil. Y vamos a tener que traer pollo de Brasil. O sea, esto ya pasa a ser tragicómico, ¿no? Pasamos del asado del Pepe en su momento, exacto, al asado del Cookie, ahora, ¿no? Y debe ser, sí, el asado del Cookie. El asado del Cuquito. No, pero básicamente, y volviendo un poco al tema de la situación de los trabajadores, que son los principales que sufren este tema, porque, por ejemplo, se habla de cortes como el asado en cuanto a la carne para poder solucionar la situación, pero en realidad el asado es algo que está empezando a dejar de consumir los trabajadores en sí, sobre todo por el hecho de que están pagando mucho hueso y poca carne. Exacto. Y entonces, en definitiva, después apuntan a otras cosas, a otras comidas hechas con algo que esté un poco más accesible, que cada vez hay menos cosas accesibles, y que no sea tanta carne. Y bueno, y ahí un país que es muy carnívoro, porque per cápita el Uruguay es uno de los principales consumidores de carne,
junto con la Argentina inclusive. Y ahora el otro día pude relojear ahí en un rebote en la tele, que no es un dato demasiado interesante, pero sí que nos pone en determinada situación. Los precios en Uruguay son un 130% más altos que en la Argentina. 130. 130% más alto que en la Argentina. Sí. Entonces, no cuando escuchamos eso así, medio de rebote, no le das mucha importancia, pero cuando después vos lo empezás a analizar y decís, bueno, a ver, ¿hay crisis en la Argentina o la crisis es realmente la nuestra? Porque ellos obviamente que están en crisis, pero hasta el momento era como, digamos, como para reírse, ¿no? Eran los argentinos los que estaban. Pero ahora 130% más caro es algo, ya es un dato. Tenés un combustible volátil, tenés alimentos que encarecen cada día, vos lo hablabas de lo de los huevos, hablamos de los tomates, o sea, ya para el que es carnívoro es caro, y para el que no es carnívoro también es caro, porque los vegetales que también se producen acá, ya no es una noticia de ahora, que se importa el ajo, que se importa la papa. Hay un montón de alimentos que se producen históricamente acá y que se están importando porque es más rentable traerlos de otros países. Y ahí tenemos en la mesa el tema de los trabajadores del campo, ¿no? Por ejemplo. Que, hace tiempo que se está diciendo que el campo se está despoblando. ¿Cómo no se va a estar despoblando si están trayendo todo de afuera? O sea, esos trabajadores que se quedan sin su sustento, sin nada, ¿para dónde van? ¿Vienen para Montevideo? Y bueno, Montevideo lamentablemente no es una fábrica de trabajo precisamente, ¿no? Que digamos. No, claro. Al contrario, hay cada vez más desempleo, como pasa en el resto del país también, obviamente, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la situación de los trabajadores? ¿Por qué decimos que los trabajadores son rehenes de la situación? Porque estas situaciones, ¿no? No son gracias a los trabajadores. No es porque el trabajador diga, yo no quiero hacer nada, o no sé, a mí se me ocurrió entrar a producir tomates y mañana se me ocurre subirlo y entonces el trabajador lo tiene que pagar más caro porque a mí se me ocurrió. No, es toda una cadena de cosas que se viene manejando mal desde ya hace unos añitos, ¿no? Que hace que, el trabajador sí es rehén de una situación que, la verdad, en un futuro cercano no le veo luz. No, claro. Además hay una cuestión. Pasa también el hecho de un trabajador o trabajadora con determinadas habilidades que no las puede poner en práctica a este nuevo lugar donde llega. ¿Qué va a hacer? Va a hacer lo que pueda. Va a ser alguien que realice una tarea para la cual no precisa tanta formación, por así decirlo, ahí está. y que digere un ingreso rápido y a corto plazo. Muchas veces esos ingresos rápidos y a corto plazo se generan en changas o en trabajos, digamos, de corto plazo, ¿no? Se habla de los delivery, por ejemplo, tarea a la que se han dedicado muchos extranjeros que vienen emigrando al Uruguay, ¿no? Se habla de las changas en el puerto o en el mercado o en determinadas cosechas que son cercanas a la ciudad de Montevideo, porque eso es lo que son el negro, ¿no? Bueno, ahí va. Muchas de esas cosechas, la de la uva, la de la frutilla, la del... Bueno, en Salto se da mucho la de la naranja, los cítricos, la pesca, el trabajo de deliveries muchas veces. Muchos de esos trabajos, no todos, pero muchos de esos trabajos se hacen en condiciones muy complicadas y además en condiciones de legalidad muy difíciles de comprobar. Porque además también tenemos un Ministerio de Trabajo que su cuerpo inspectivo está cada vez más limitado, un poco también porque es una parte de la política que se establece, ¿no? De desregulación del trabajo, y eso también lleva a que haya menos controles sobre la legalidad de esos trabajos. Claro, lo que pasa es que estamos en un gobierno donde se está defendiendo al empresario, se está defendiendo al capital y no se está defendiendo a los que mantienen ese capital, al que mantienen esos empresarios, que son los trabajadores. O sea, tienen, por supuesto, otro punto de vista de ver las cosas, ¿no? Por supuesto. Pero
se está dando mucho también la situación de que bueno, vos lo venías diciendo más o menos ahí también a la pasada, digo, hay mucha gente capacitada en diversos oficios y estudios que están terminando haciendo cualquier otro trabajo, como por ejemplo, no sé, empleada doméstica, seguridad, chofer de Uber, de taxi, ¿no? De lo que fuera, cuando en realidad esa persona tiene otra capacitación, ¿no? Puede ser útil en otra cosa, y útil en serio, pero, claro, o sea, a ver, ¿dónde vamos a ir a parar? Sí, cada vez tenemos menos desempleados, el poder adquisitivo es cada vez menor, los precios son cada vez mayores, y entonces eso hace que también, para otro programa, suba la delincuencia. ¿Entendés? Porque es así, o sea, hay trabajadores que no tienen opción. No, claro. ¿No? Se queda él sin trabajar, la esposa sin trabajar, los precios suben mucho. Las multinacionales que están metidas acá en el Uruguay no tienen, por ejemplo, la obligación de que el sistema de leyes laborales, ¿no? Ellos lo implementen, o sea, tienen otro sistema de leyes laborales, claro, que no es el uruguayo, no es el que vos podés ir al Ministerio de Trabajo y decir, mira, me pasa esto, lo otro, o sindicato, o lo que fuera, claro, ¿no? O sea, en las zonas francas es como si estuvieras dentro de una embajada. Claro, por eso también cuando se habla de la vulnerabilidad del trabajador o de la trabajadora frente a una pandemia como hubo, o frente a un gobierno que no apunta a equilibrar, frente a una extranjerización de determinados trabajos. Por ejemplo, vos hablabas hoy de los frigoríficos, y los frigoríficos, el 90%, si no más, están en manos de extranjeros. Desde los árabes, judíos, argentinos, brasileros, los frigoríficos, ya no hay frigoríficos nacionales, frigoríficos uruguayos. Aquello que alguna vez se instrumentó para poder tener un abasto propio uruguayo que no dejase tirado a los uruguayos al momento de una veda de carne o de algún inconveniente internacional que demandara mucho producto uruguayo, se dejó de lado. Y no solo en este gobierno, ¿no? En otros gobiernos. La mayor extranjerización de la tierra se produjo durante el gobierno del Frente Amplio. Sí, por supuesto. Sí. Más allá de eso, también está el cómo se explotan y qué garantías se le o qué oferta se le hace a los diferentes extranjeros que se integran al rubro empresarial uruguayo. Entonces, ahí tenés que a esos extranjeros se les ofrece una cierta comodidad de moverse y una cierta comodidad de aportes y una cierta comodidad de pago de salario, que por ejemplo lo que pasó en estos 2 últimos años con la caída del salario real tiene que ver también con hacer atractiva la llegada de inversores extranjeros. También tiene que ver el hecho de que la LUC promueva una igualdad, entre comillas, entre los derechos de los trabajadores sindicalizados, los derechos de los trabajadores no sindicalizados y los derechos de las patronales. O sea, los pone como una especie de 3 patas para una mesa en la que se supone que tendría que estar equilibrada. Pero si nosotros ya veníamos de una pata desequilibrada, con unos patrones abusivos, que había que andar correteándolos para que pagaran las cosas que tienen que pagar, para que cumplieran con los derechos de los trabajadores de estar sindicalizados, pero además también de tener seguridad en su laburo. Y además de eso, a los que deciden ser esquiroles de ese patrón, a los que deciden ser carneros, porque esa es la definición real, al que trabaja en contra de las decisiones de sus compañeros, de ir a la huelga o de luchar por un salario digno, se les llama carnero, y esos esquiroles, esos carneros, tienen exactamente los mismos derechos a trabajar que los trabajadores sindicalizados a hacer huelga. Entonces, la otra vez escuchaba un audio de Richard Reed, un integrante del PIT-CNT, que él planteaba que ¿cuál va a ser el criterio? Si el patrón tiene el derecho a abrir la empresa mientras yo estoy haciendo la huelga. Y si yo tuviese una empresa, él decía así, si hubiese una empresa de 100 trabajadores, donde 50 están sindicalizados y 50 no están sindicalizados, y se larga una huelga por condiciones de trabajo y por salario, la patronal abre la fábrica
los 50 no sindicalizados deciden entrar a trabajar y en un mes la huelga se gana. ¿Es justo que los trabajadores asalariados sindicalizados ganen el aumento? Por supuesto, porque lo pelearon. ¿Es justo que los no sindicalizados también ganen el aumento? Lo van a ganar igual, porque los trabajadores sindicalizados no pelean solo por ello. Claro. Pelean también por los que no están sindicalizados. Por todo el colectivo. Claro, pero ahí para mí hay una falta de respeto y de conciencia, ¿no? Al trabajador sindicalizado. O sea, hay una falta de respeto al trabajador sindicalizado y una falta de conciencia para qué lado tengo que ir yo como trabajador, ¿no? Claro. Si es que no estoy sindicalizado. Porque, a ver, ¿qué pasa? He sabido, y es ya cuestión vieja, ¿no?, de que cuando el empresario te quiere pegar una patada y echarte, te va a echar, sea sindicalizado o no. No hay distinción en eso. Entonces, o sea, para mirarlo desde un punto de vista sencillo, ¿no? Digo, ¿qué problema puede causar eso, por ejemplo, de que, bueno, a ver, va a llegar un momento, como se planteó en aquella lejana huelga metalúrgica, que, bueno, los sindicalizados paren por cada carnero que entra a trabajar, como se había propuesto, claro. Y creo que en algunas empresas se hizo. Sí. No, y además... Dale. No, que además también generó que hubiese asambleas permanentes en lugares de trabajo donde había gente que esperaba cualquier indicio para poder meterse a la fábrica. O sea, terminaban siendo clandestinos los que querían trabajar como carneros. Claro. Porque en realidad, en definitiva, pasa el hecho de que cuando vos hablas de conciencia, de falta de respeto, lo estamos viendo desde el punto de vista nuestro. Para ellos no es ninguna falta de respeto, porque ellos tienen que hacerle caso al patrón y ellos tienen que servir a ese patrón. Y los otros son todos unos revoltosos que no van a llegar a nada. Ahora, cuando los revoltosos llegan a algo, me olvido de que yo estaba del otro lado y acepto lo que la revoltosa o los revoltosos consiguieron. Entonces, en definitiva, la falta de respeto es con uno mismo, como trabajador. El sentir que estoy haciendo bien esto porque así el patrón queda contento y no me echa, pero si ganan los otros, me voy a poner de ese lado sin afiliarme. Yo tuve compañeros de trabajo en una fábrica que estábamos sindicalizados, que ellos no estaban sindicalizados, pero cumplían con los paros. Integraron claro. Sí. Tuvimos una ocupación, en realidad tuvimos una asamblea permanente una vez, y ellos se integraron a la asamblea permanente. Y cuando estuvimos ocupando durante la lucha de los consejos de salario del 2008, estuvimos ocupando 24 horas la fábrica, porque era una medida determinada por la UNRWA. Esos compañeros participaron de la ocupación. Obviamente, la intención de ellos no estaban afiliados al sindicato porque tenían discrepancias con la dirigencia del sindicato. Claro. Y eso era una discrepancia que venía de antes inclusive, no la fomentamos nosotros como comité de base. Pero en definitiva, el trabajador, cuando es consciente, mide cuáles son las cosas que tiene o los derechos adquiridos gracias a la lucha. El trabajador que no es consciente no mide eso y se transforma en una especie de mercenario. Está con el que consiga las cosas, pero hasta ahí. Lo tuvimos también eso, ¿no? Compañeros que tiraban piedras y tiraban ideas súper revolucionarias, y cuando decíamos, bueno, no sé, por decirte algo, vamos a quemar unas cubiertas, bueno, andá a conseguir unas cubiertas porque, no, yo no puedo. Claro, sí. Tiraban la piedra y escondían la mano. Exacto. Claro, sí, bueno, eso hay en todos lados, ¿no? Sí, por supuesto. Pero sobre todo los que son como la víbora, ¿viste? Que escalan porque se arrastran, ¿no? Claro. Pero bueno, la cuestión de los trabajadores en general, ¿no?, es que cada vez tienen menos posibilidades, ¿no? Cada vez tienen menos posibilidades de trabajar. ¿Qué pasa? Vos hablabas hoy de las multinacionales y todo eso. No hay que olvidarse, por ejemplo, una gran fuente laboral siempre fueron los supermercados. Claro. ¿No? Los supermercados que tenían cajeras, reponedores, yo qué sé, una cosa a la otra. Ahora, creo que no hay supermercados de grandes cadenas que sean uruguayas. Están todos
vendidos al extranjero. O sea, todos los dueños son extranjeros. Los únicos, creo, supermercados que son nacionales son los que son chiquitos, que están igual organizados en un sistema de compras para abaratar costos, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora vos tenés en los supermercados, tenés cajeros que vos pasás y no precisás el cajero. Claro. Tenés una máquina que vos pasás los productos, pum, 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 ahí, y te cobras solo. Claro. Lo que Estás pasa sacando mucho trabajo. No. Bueno, a eso sumale el teletrabajo. A eso sumale el el teletrabajo. teletrabajo, que vino con la pandemia, pero vino para quedarse. Yo Sí. la otra vez tenía una conversación con una profesora, una compañera que es profesora, y yo le decía, ¿a cuánto estamos de que vos tengas que dar clase en los liceos para los que concurren al liceo y después llegar a tu casa y dar clases virtuales para los que no fueron al liceo, pero se anotaron en el año liceal y quieren tener clase? Para redondear, te doy un dato. Hay varias empresas que conozco empleados de esas empresas que les han dicho, después de la pandemia, ¿no? Y todo eso, miren, ustedes sigan trabajando desde la casa porque nos dimos cuenta de que no valía la pena seguir alquilando oficinas. Ahí va. O sea, deshicieron las oficinas y cada uno seguirá en la casa. Y eso es Eso ayuda a la separación de los trabajadores, a no juntarse, y evita el sindicalismo. Una forma sutil de desregularizar el sistema laboral. Espero que les haya quedado algo claro. Si quieren comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de elojoenlaoreja@gmail.com y nos mandan un correo y bueno, vamos redondeando por acá y el próximo programa... Un datito, El Ojo en la Oreja tiene Facebook. Bien. Es muy incipiente, está recién empezando, pero los que nos encuentran como El Ojo en la Oreja en Facebook, que es sencillo, tiene el logo del programa y en una fotito ahí aparecemos nosotros dos como portada, así que no hay mucho para confundirse. Y nada, los invitamos el dedito para arriba, el dedito para arriba y habilitamos los comentarios. Bien. Habilitamos los comentarios acá en YouTube, así que pongan abajo los comentarios a ver qué les parece esto. Nos encontramos. Chau. Seguimos en contacto. Salud.